Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Los rusos amenazando con enviar tropas a Venezuela y Cuba. Los venezolanos en la disyuntiva sobre si vale la pena o no comenzar un proceso hacia un referéndum revocatorio. Una comunidad internacional distraída con respecto a Venezuela. Este y otros temas analizaremos a continuación con Pedro Mario Burelli, quien es analista político y también asesor financiero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar contigo. Sí, quería iniciar justamente con ese tema de Rusia, porque no sabemos bien si se trata de un juego de guerra, si es retórica, si es justamente tratando de distraer lo que realmente es el conflicto, o si definitivamente entre los planes de Rusia está justamente afianzarse en lugares como Venezuela y Cuba. ¿Cuál es su interpretación con respecto a estas declaraciones? Primero que nada, si lo pones en el contexto, Rusia está jugando el único papel que puede jugar en el mundo hoy en día, que es de disruptor. La economía de Rusia es pequeña, lo que produce nadie lo quiere. Básicamente quedó reducido a un exportador de petróleo y de gas, con una economía bastante pequeña, pero con mucho armamento y armas nucleares. No se sienten que lo están tomando en serio en el mundo, quiere afianzarse y estar sentado en una mesa, y la única forma que lo puede hacer es utilizando las armas y utilizando las amenazas. Creo que estamos ahorita frente a un momento, unas últimas horas antes de la reunión en Ginebra entre los cancilleres de Rusia y Estados Unidos, a ver si hay una salida diplomática o esto inevitablemente va a pasar por la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias que traerá, que yo creo que son catastróficas para el mundo. El tema particular de Venezuela, yo lo veo de otra perspectiva. Venezuela, es decir, Maduro está siendo sostenido, igual que Nicaragua. El único sostén real que ellos tienen es el apoyo político de Rusia. El tema militar es secundario. Obviamente quieren vender temas militares y los venden. En esta particular disputa que si van a mandar eso, ha ocurrido algo que es fascinante, que no lo han dicho ellos, lo han dicho los periodistas y ellos han respondido de forma un poco ambigua. El hecho es que en las negociaciones que ha habido, que hubo la semana pasada en Europa, que fueron bajo 3 formatos distintos, el tema, esa amenaza no surgió, eso nunca apareció, sino se le hizo una pregunta al vicecanciller y él dijo, yo ni lo confirmo ni lo niego, y nuevamente cuando se lo preguntaron al vocero del Kremlin, más o menos respondió ambiguamente. De ellos no hay una afirmación de que esto es un plan, lo que no hay es una negativa que es un plan, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque en un momento tan caldeado, la gente interpreta las cosas como quiere. Yo no creo que Rusia tiene la capacidad económica de tener bases en las Américas. Si no tiene, es un país que manteniéndose como está, y más si hay sanciones, para mantener a su economía funcionando le va a costar muchísimo. Empezar con distracciones de mandar y crear una base, esto no es mandar un avión o mandar unas tropas, esto son cosas sumamente costosas para de verdad tener una presencia a esta distancia de Rusia. Yo no creo que simplemente estamos en un ambiente muy caldeado y los rusos son equívocos y como han sido tan sostenes de Nicaragua y de Venezuela, entonces es muy fácil creer y conectarlo. Tenemos que ir con mucho cuidado y enfocarnos más en lo que está pasando en Ucrania, que creo que es lo que está a punto o de estallar o milagrosamente resolverse con una solución diplomática. Ahora bien, la simple amenaza favorece a Nicolás Maduro y cómo quedan las Fuerzas Armadas ante esta posibilidad y en general, cómo las ve actualmente en el 2022. Bueno, primero, ahí también, yo creo que en Venezuela no hay fuerzas armadas. En Venezuela hay hombres y mujeres que a las 6 de la mañana se ponen un uniforme, a las 3 de la tarde se lo quitan y ni de casualidad salen a un restaurante o un centro comercial o a buscar a sus hijos vestidos de uniforme. Esa institución está totalmente quebrada, no es la base del sustento del régimen, está tan fragmentada que no es ni la base del sustento para la Constitución, ni posible apoyo para la oposición, y tampoco es la base de sustento para Maduro. Es la fragmentación de las Fuerzas Armadas lo que está creando un problema y una parálisis en el país, porque el rol institucional de las Fuerzas Armadas en defensa de la Constitución no la puede jugar una Fuerza Armada que está pulverizada en 10, 15 pedazos distintos, donde uno está en el narcotráfico, otro está en el contrabando, otros son absolutamente vendidos
a los poderes, a Cuba y a Rusia, otros son institucionales pero no tienen poder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, porque yo creo que las Fuerzas Armadas, lejos de ser un factor positivo, son una parte integral del problema de Venezuela. Ahora, hablando de las Fuerzas Armadas en particular, el general Padrino, que ha sido el ministro de Defensa más largo en la historia moderna de Venezuela, lleva 8 años pasado su periodo en que se debía haber jubilado. Y la razón que está ahí es porque los rusos, que son los mercaderes de armas, lo ven a él como la persona confiable con la que pueden negociar, desconfiando de mucha gente, incluyendo de Maduro mismo. Entonces, esa es la complejidad del papel de un padrino que está ahí sirviendo por su voluntad de ser servil al primer proveedor de armas al país. Ahora bien, entonces Padrino López podría entonces abrazar la llegada de estas tropas rusas si llegara a presentarse esta posibilidad. Es que yo cuestiono, Gabriela, de verdad que yo creo que si uno analiza lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, parte de esa parálisis, que no ocurre nada ni para un lado ni para el otro, es porque yo creo que nadie, del ministro de Defensa al jefe del CEO, al jefe de las guarniciones o de las redes, nadie se atreve a dar una orden porque nadie sabe que cuando des una orden, quién te la va a obedecer. Yo creo que Padrino está cumpliendo una función de comodín de los rusos ahí. Es una persona también complaciente en el tema del narcotráfico, pero no es una persona que comanda las Fuerzas Armadas. Primero, acuérdate, la parte operativa de las Fuerzas Armadas es el CEO, el jefe del Comando Estratégico Operativo, que tiene el comando del ministerio, pasó a ser algo más administrativo. Pero la figura de Padrino lo que le da cierta garantía a Rusia, que lo que han vendido, que los equipos que están ahí, que el mantenimiento, que los contratos, que los pagos por el mantenimiento se hacen. Y ese es el compromiso que Padrino ha hecho y esa es la base de apoyo que tiene realmente Padrino. Pero eso está disasociado con otros pedazos de la Fuerza Armada. Ahora hay otro tema también que acapara la atención de los venezolanos y es ese posible referéndum revocatorio. Vimos algunos anuncios esta semana y su posición particular con respecto a ir a elecciones en una dictadura ha sido muy clara, justamente diciendo que en noviembre hubo una farsa electoral, que no vale la pena votar el voto de los venezolanos. ¿Cuál es su posición particular con miras a un referéndum revocatorio, tomando también en cuenta lo que sucedió en Barinas? Bueno, primero que nada, que a mí me parece que hay una gran contradicción, que si acabamos de renovar el mandato constitucional de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, no entiendo exactamente cómo vas a revocar a alguien que no es el presidente. El revocatorio, en nuestro caso, sería un revocatorio contra el presidente, que es contra el presidente Guaidó. Es decir, aquí tenemos que, en este enredo que tenemos que ser coherentes. No podemos pasar de la renovación el 5 de enero a duras penas, por la manipulación, particularmente de Julio Borges, de la extensión constitucional del mandato de un presidente interino, hablar que vamos a ir a una elección, un revocatorio, que ya se intentó anteriormente, se bloqueó. Y si Maduro fuera a crear verdaderamente condiciones, ¿por qué no hace una elección? ¿Por qué no adelanta una elección? ¿Por qué dentro del contexto de las negociaciones de México no dice, mira, la solución sí, vamos a adelantar la elección, vamos a tener una elección en el 2022 presidencial, con todas las condiciones y nos medimos? Yo creo que esto es simplemente un mecanismo para alargar y tiene dos personas les interesa esto. Los que quieren coexistir, los opositores que quieren cohabitar con el régimen y la gente del régimen que sabe que esto le alarga el plazo, se llega así al 23, no se hace referendo, ya entonces el 23 es lo que te falta un poco para llegar al 24 y llegas al 24 siempre alargando la arruga. Yo creo que este es un año definitivo, ¿okay? Este es un año que no se puede seguir perdiendo. Yo creo que el año, gran parte o todo el año 21 y parte del 20 se perdió en rencillas internas dentro de la oposición, se enfocó mucho en tratar de mantenerse vivo con todas estas guerras intestinas y nadie se enfocó en que el problema principal es bloquear, forzar, arrinconar más a un régimen que cada día que está en Venezuela destruye Venezuela. Es decir, la realidad es que la recuperación de Venezuela pasa por la salida de Maduro. Después que viene, hay todo tipo de incertidumbres, pero mientras Maduro está en el poder, Venezuela es irrecuperable.
Ahora bien, hay quienes aseguran que hay que transitar todas las vías posibles y la del referéndum revocatorio tiene algo que podría ser atractivo. Por un lado, le puedes decir a la comunidad internacional, tengo esta posibilidad a través de mi constitución, a pesar de que, bueno, hay una cantidad de cosas que no se compaginan con el gobierno interino, pero es pedirle la revocatoria, un mandato a un dictador y adicionalmente comenzar a organizar el registro electoral para que los venezolanos en el extranjero puedan votar. Si se hace esa petición específica a la Unión Europea, por ejemplo, podríamos avanzar en ese camino. Ese tipo de estrategias podría funcionar, igual lo tenemos que hacer para el 2024, porque veo que de alguna manera seguimos en esa división de la oposición y no se están pidiendo cosas concretas que podrían darnos resultados a largo plazo. Yo no, primero no creo que Maduro va a montar un sistema para revocarlo. El perder una elección es mucho peor que negociar una salida. Si tú piensas que te van a salir, siéntate y negocia tu salida y pide todo tipo de garantías en tu salida. Una vez que tú pierdes una elección y has sido revocado, tu capacidad de negociación es nula, absolutamente nula. Entonces, habría que ser muy estúpido, ¿okay? Maduro no es muy inteligente, pero no es tan estúpido de hacer que su salida sea por una votación en que el 85% de la gente, como dicen las encuestas, salen a votar en contra de él. Ese apoyo que él tendría en ese momento no le daría pie para él negociar nada post ser derrotado. Ergo, si él cree que su salida es inevitable, yo lo vería regresando a México, aceptando condiciones y acelerando algo donde él pudiera buscar algún tipo de garantías. Obviamente, el que está buscando garantías también tiene que dejar de hacer las cosas por las cuales su salida es muy difícil. O sea, Maduro en ningún momento está dejando de violar los derechos humanos o cometer crímenes de lesa humanidad mientras trata de buscar que le quiten sanciones que le pusieron o acusaciones que tiene por eso. En Venezuela el narcotráfico no es que se ha detenido, va en aumento, con una participación de muchos de los jerarcas del gobierno y por eso tiene acusaciones penales, pero ellos piden que les quiten las acusaciones penales. Entonces, aquí hay un contrasentido que no estamos entendiendo la naturaleza del régimen, el hecho de que el régimen no está mostrando ninguna voluntad de dejar de hacer las cosas por las cuales tienen acusaciones penales o sanciones, sigue haciendo lo mismo. Inclusive, Gabriela, cuando la Corte Penal Internacional les anuncia en su cara, en Caracas, que va a haber investigaciones y empiezan a recibir solicitudes y plazos, no hay en ningún momento la voluntad de Maduro de decir, mire, aquí soltamos los presos políticos, aquí no se tortura a nadie, yo sé que me van a jugar por el pasado, pero mire, yo ahora en adelante estoy haciendo todos los esfuerzos por cambiar y voy a modificar, y yo creo que eso podía manejar un poco las penas que yo voy a pagar por lo del pasado. No, no hay ninguna voluntad. Mientras el señor Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, estaba en Venezuela, y mientras Maduro pasó 10 horas, como lo dijo el propio Khan, siguen torturando a gente. Si se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional decidió investigar. Ahora bien, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir para este año 2022? ¿Qué le podría recomendar usted a la oposición y a los venezolanos en general? La sociedad civil también se ha organizado de una manera independiente a lo que es la política tradicional. Yo creo que en los juegos, como dije anteriormente, el tiempo que se ha perdido con una lucha intestina dentro de la oposición, yo creo que tiene que tener consecuencias. Los derrotados en sus maniobras tienen que salirse del juego. No puede ser que Julio Borges, no puede ser que el señor Capriles, no puede ser que el señor Stalin González pretendan seguir siendo parte de la oposición cuando sus estratagemas, sus juegos, sus traiciones no dieron resultado. Entonces, el país, o sea, la Asamblea Nacional votó casi unánimemente un voto en contra por la continuidad del mandato y quienes trabajaron para impedir eso se tienen que salir del camino, primero. Segundo, se tiene que ampliar la oposición más allá del G4, más allá de la política e incluir a esa gran mayoría del país que es opositor. Se tiene que marcar un camino claro y por eso es que eso de todos los caminos y confundir a la gente si vamos a la calle, queremos calle o queremos referendo o queremos esperar hasta el 24 o queremos cohabitar, esa confusión y aquí va a venir la prueba de Juan Guaidó. Juan Guaidó ahora no tiene excusa de decir, no, es que tengo a Julio Borges fastidiándome, es que Capriles y Borrell. No, aquí se abrió un compás y un periodo en que él ahora tiene que demostrar liderazgo, apuntar en una dirección, mantenerse en esa dirección, ir acorralando a un régimen que, por cierto,
es muy débil, es mucho más débil. Es decir, casi que la fortaleza del régimen es por la debilidad de la oposición, no es porque el régimen de por sí sea fuerte. Tiene dos cosas claras que tienes que tener en cuenta. Maduro se mantiene en el poder por su voluntad de reprimir. Sin represión, Maduro no estaría en el poder. Y segundo, yo te apuesto que en los cálculos de Nicolás Maduro, Juan Guaidó no seguía como presidente después del 5 de enero del 22. Yo estoy seguro que Jorge Rodríguez y otros de estar viendo cómo le pasan la factura a quienes en la oposición se comprometieron a hacer la tarea sucia de acabar con el gobierno interino y no lo lograron. Ese gobierno es mucho más débil, es un gobierno que se sabe amenazado, es un gobierno que sabe que la justicia internacional no se va a detener en sus distintas instancias, sea por crímenes de lesa humanidad o sea por investigaciones que van agarrando cada vez y van a ir agarrando piezas cada vez más grandes. Y eso va a generar dentro del propio régimen las dudas y las divisiones que yo creo que los tienen a ellos sin dormir. Pretender que este es un régimen débil, duro y que no hay que enfrentarlo, no, este es con inteligencia un régimen tan acorralado, tan criminalizado, se puede enfrentar. Ahora, los riesgos es que se radicalice. Los riesgos es que diga, mira, se acabó el juego, la ficción democrática y la pantalla democrática y vamos por el camino de Ortega que ya te quitan las máscaras y arrestan al señor Guaidó, a María Corina Machado, a Andrés Velázquez, a las figuras políticas claves y simplemente dice aquí se acabó el juego y Rusia diga me parece maravilloso, yo sigo apoyando esto, no, impido que esto vaya a Naciones Unidas o se discute en el Consejo de Seguridad y simplemente tengamos un gobierno dictatorial sin ningún margen de maniobra. Eso es un escenario válido porque creo que no tienen muchas más alternativas. Si Maduro negocia o Maduro deja de reprimir, Maduro cae. Si la gente sabe que salir a la calle no va a terminar en represión o no va a terminar de alguna forma preso, y si los militares sueltan a los 127 militares y salen a contar cómo los torturaron en el DICIM y de repente los militares dicen, bueno, ya no nos van a meter más en la cárcel, entonces ahora sí podemos actuar y se pierde el miedo, porque lo que está manteniendo el poder a Maduro nuevamente no es el apoyo popular, no es el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas, es la voluntad de Maduro de continuar reprimiendo a pesar de que fue ya descubierto y que se abrió una investigación de él en la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué sigue reprimiendo? Porque si no reprime, cae. Entonces, un sistema que solamente se mantiene en base a la represión no es un sistema con el que se puede cohabitar. Y este es el falso dilema que se ha creado alguna gente. Vamos a cohabitar, vamos a ganar tiempo, poco a poco vamos a sacar condiciones, el país va a ir prosperando mientras tanto y le vamos a ganar una elección a Maduro. Esa narrativa, que llamamos la narrativa Capriles, pero en el que están montados otros, por simplificación no dicen la narrativa Capriles, es una narrativa totalmente falso porque el país no puede prosperar con una economía absolutamente legítima sin un sistema judicial que proteja los bienes, que proteja los derechos de la gente en la actividad económica y sin libertades, sin que la gente pueda ir y venir con libertad. Y lo que tú estás viendo y sigues viendo es que la gente sigue saliendo. El que puede o no tiene ya nada que perder o está en la desesperación sigue buscando la manera de salir del país. Y esa es la realidad. Sí, esa radicalización podría venir acompañada con posibles victorias en la región, es decir, hay quienes aseguran que Colombia y Brasil podrían convertirse en gobiernos de izquierda y eso cambiaría la dinámica de la región entera, porque Argentina y también México de alguna manera se quitarían la máscara más rápido y todos ellos serían un bloque. ¿Cómo ve la realidad regional con esa radicalización que podría venir? ¿O ellos independientemente de eso necesitan seguir reprimiendo y van a radicalizarse en cualquier momento? En primera instancia, tú te radicalizas si no tienes otro remedio y si crees que el castigo por radicalizarte no va a ser alto. Es decir, cuando la gente ve el precio que ha pagado Daniel Ortega por tener a ciento y tantos presos políticos, incluyendo a todos los que fueron candidatos o eran precandidatos para la elección presidencial, no ha pagado un costo suficientemente grande, tú puedes llegar a la conclusión, lo puedo hacer. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, ¿qué pasa en la región? Argentina ya se quitó la careta, es decir, para presidir el CELAC, Argentina básicamente tuvo que llegar a una negociación con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, de modo de mirar para el otro lado. Es decir, cuenta ya Argentina en el grupo de países que simple y llanamente se sumó a mirar, que es irónico que la izquierda argentina, cuya narrativa se basa en la lucha por la libertad y contra la dictadura, esté hoy en día básicamente haciéndoles la vista gorda a estas tres dictaduras, ni siquiera de izquierda, estas tres dictaduras criminales. Ahora, obviamente el problema más grande es Colombia. Si Colombia
se pierde. Si el ejercicio largo de mantener gobernabilidad en Colombia, con la alternabilidad, pero gobernabilidad y una lucha frontal contra el narcotráfico y la guerrilla, esto cae en una mano de izquierda muy criminalizada y asociada con Venezuela. Yo creo que sí tenemos un problema y hay un problema de masa crítica que se vuelve muy complejo. Es decir, ahí quedaría un Ecuador sumamente aislado y yo creo que toda la región estaría. Ahora, el papel de Lula, o si Lula puede o no ganar una elección y mantenerse en un país hiperpolarizado como Brasil, porque está hiperpolarizado, es decir, yo creo que Estados Unidos y Brasil son los países más polarizados, con visiones muy parecidas de una ala muy progresista y una ala como muy de derecha, peleándose por el poder, disputándose el poder. Yo creo que Brasil lo dejaría como una incertidumbre un poco más grande. Pero Colombia para Venezuela y Colombia y Venezuela juntos, eso sí sería peligroso para la región. Inclusive yo creo que en ese momento se genera una masa crítica. Ahí es donde una Rusia puede decir, mira, tengo tantos aliados en la región que de repente puedo negociar, hacer algo y con el tiempo hacerlo. En la carrera, en medio de un conflicto con el mundo, eso no lo van a hacer. Ahí te lo aseguro que esto es, como dijeron los Estados Unidos, más fanfarronería. Hay que aprovechar esa fanfarronería para hacerle ver al mundo que lo que apoya al dictador Maduro y lo que apoya al dictador Ortega es la Federación Rusa. Para finalizar el tema de Venezuela, ¿cómo ve la política estadounidense hacia nuestro país? Cuando estábamos en las elecciones del año 20, aquí en los Estados Unidos, mucha gente decía, bueno, ¿cómo va a cambiar? Yo le decía a todo el mundo, no va a cambiar. No va a cambiar porque las herramientas que utilizó la administración Trump son las herramientas que tiene cualquier administración, que es sanciones y la operación independiente del Poder Judicial. No tienes mucho más. La diplomacia no tiene mucho más juego. Entonces, cuando uno ve que la actitud de ellos ha sido un poco menos atención, obviamente, las tres crisis grandes que ellos tienen, que es en orden, Irán, Rusia y China-Taiwán, esas crisis, y después Corea, esas crisis van relegando a Venezuela y América Latina mucho más abajo. Entonces lo que uno siente es que el tema no tiene la prioridad que tuvo la administración Trump. Pero la línea, la continuidad, el apoyo al gobierno interino, el mantenimiento de las alianzas clave internacional de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, es decir, un grupo muy, muy comprometido y que conoce mucho lo que está ocurriendo en Venezuela. Es muy bueno tener muchos aliados, pero lo más importante es tener a las principales democracias y las que tienen más injerencia y más conocimiento totalmente aliados. Y en eso Estados Unidos ha seguido trabajando con esos aliados, apoyando la misma vía que se inició anteriormente. Lo que no estamos oyendo es la parte discursiva y un poco a veces la fanfarronería que había en algunos momentos en la administración Trump, pero la línea es exactamente la misma. Quería aprovechar la oportunidad finalmente para escuchar su análisis sobre lo que actualmente pasa en Estados Unidos. Puertas afuera, ¿cómo lo ven sus aliados y sus enemigos? Si realmente ahora tenemos un Estados Unidos mucho menos fortalecido e internamente con toda esta crisis económica, el tema de la inflación, el tema de las elecciones de medio término, su análisis general de la situación en Estados Unidos. Yo creo que la polarización política en los Estados Unidos, que ha debilitado la figura del presidente Biden y lo tiene un nivel de popularidad muy bajos, eso no ayuda afuera. La salida de Afganistán demostró una especie de mecanismo caótico de toma de decisión que creo que es lo que los rusos están aprovechando. ¿Okay? Yo creo que aquí, los enemigos están tratando de medir la fortaleza de Estados Unidos, entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo que al menos hay la percepción que es más débil y se está probando, se está indagando a ver si esta administración tiene la capacidad de responder con fortaleza al mundo. Creo que Rusia tiene que estar recalculando porque sí hay un Estados Unidos muy unido a Europa, muy unido toda la OTAN, muy unido toda la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea. Es decir, dentro de toda la debilidad, pareciera que Rusia logró unir lo que estaba un poco desunido después de la administración Trump. Entonces, tienes partes que son débiles y partes que son fuertes, pero definitivamente el problema es que son muchas crisis simultáneas. Es decir, tienes la crisis de la economía, en que la inflación y la recuperación económica, y mantener el paso de la recuperación económica, y el virus que sigue y va a seguir aumentando el número de fallecidos y afectando la economía,
y tener tantas crisis simultáneas. Es decir, como yo te decía anteriormente, nosotros estamos hoy enfocados en la crisis de Ucrania, pareciera la más explosiva, pero la crisis de Irán y el problema de Irán y el fracaso de los acuerdos nucleares con Irán nos puede llevar a un conflicto complicadísimo en el Medio Oriente. Y la simultaneidad de eso y que China se aprovechara en ese momento de hacer algo en Taiwán o algo, entonces te crea un mundo en mucho más conflicto que va a de verdad probar a los Estados Unidos y la capacidad de los Estados Unidos de desplegarse en 3 o 4 sitios en simultáneo. Entonces, eso es lo que estamos viendo y yo creo que, digamos, yo nunca había visto a los Estados Unidos siendo cuestionados como está siendo en este momento. Sí, una realidad definitivamente muy compleja. Muchísimas gracias por tan acertado análisis. Muchísimas gracias a ti. Estas fueron las declaraciones de Pedro Mario Burelli, quien es analista político y asesor financiero. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.